Buenos días, camaradas. Comienzo la lectura del libro del anticomunista rabioso, el señor Federico Jiménez Los Santos, un converso, como va a explicar aquí en el libro, Memoria del Comunismo, de Lenin a Podemos. El señor Los Santos tuvo una época de marxista. Y como todos los conversos, pasan a ser los peores anticomunistas. Es importante igualmente la lectura para ampliar nuestro conocimiento de hechos, personas, acontecimientos en España y en el mundo, pero por supuesto este va a ser un audiolibro comentado con ciertos comentarios de mi parte cuando las falacias del señor Federico Los Santos sean muy escandalosas. De lo contrario, no voy a emitir opinión para que disfruten el libro. Índice. Dedicatoria. Prólogo. Prehistoria de una determinación de la religión del todo a la secta del todos, la ignorancia política en el tardo franquismo, de la mili a la Guardia Roja, la vida sorprendida de un militante antifranquista, de la lectura del Gulag al viaje a la China de Mao, el partido de los inocentes y la agenda del bien, el peligro populista en general y el comunista en particular, la musa del escarmiento, 100 millones de muertos, el búnker intacto de Stalin. Bueno, acá ya mismo en el índice podemos ver con esa cantinela de los 100 millones de muertos, ¿no? Que va a ser un libro bastante denso en mentiras y agravios gratuitos al comunismo. Continuamos. El búnker intacto de Stalin, el auténtico tema de Lara y el doctor Zhivago. 2. El socialismo francés y el origen de la ceguera voluntaria ante la URSS. Khrushchevsky, el primer censurado en nombre de la URSS. Lo que sí tomaron los bolcheviques, la bodega, los 7 episodios del golpe bolchevique, el dramático llamamiento de los socialistas rusos, la masonería, el kerenskismo y el sectarismo de izquierda. El prestigio de la idea socialista, un debate extraordinario y de trágico final, el pogromo anticapitalista del judío Trotsky, libertad, igualdad, propiedad, los fantasmas del socialismo, tiendas vacías y cárceles llenas. Bueno, continúa, ¿no? Souvarine, un Saint-Just para Lenin, el muñeco Souvarine del ventrílocuo Taratuta, el año primero de Lenin, que dibuja todo el siglo XX, la crisis del socialismo en Francia y la oficina de Moscú, el socialismo entre la libertad y el comunismo, la escisión del socialismo francés, de los obreros a los profesores del leninismo, el delirio de la Revolución Mundial Express, la naturaleza sectaria de los partidos comunistas. Seguimos el mismo camino, ¿no? Es completamente ridículo tratar de sectarios a los comunistas cuando somos los campeones abanderados de la democracia. Realmente la democracia entendida por la expresión de la voluntad de la mayoría del pueblo, ¿no? Las masas de trabajadores y desocupados. Mentira y terror, el asalto a la propiedad, clave del terror rojo. El terror de los socialistas es solo violencia. La denuncia de Martov contra los crímenes de octubre. Bueno, el señor Martov, menchevique de los más importantes, comenzó en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso prácticamente con Lenin, los dos muy jóvenes. Luego traicionó continuamente a la Revolución Socialista. Y bueno, imagínense la
la legitimidad que puede tener una denuncia de este señor, ¿no?, contra los crímenes, entre comillas, de octubre. 3. Lenin. Los orígenes políticos de Lenin, los padres políticos de Lenin. 1. El terrorismo ruso, el catequismo revolucionario de Nechayev y Bakunin, la personalidad de Nechayev y la táctica de Bakunin, el odio, motor de Lenin. Los padres políticos de Lenin, Marx, el comunismo en Marx, el almacén de necedades de Karl Marx. Bueno, necedades, necio es el señor, ¿no? El señor el payaso Losardo. Llamar necio a Karl Marx, realmente la ignorancia es atrevida, ¿no? La mentira como arma intelectual, sí, por supuesto, la mentira es el arma intelectual principal de gente como el señor Losardo. ¿Cómo no la va a conocer, no? La somatización de los fracasos, el comunismo de Marx o la improvisación adolescente. Pues, últimos desvaríos de Marx. Sin palabras, ¿no? La ignorancia es atrevida. Los padres políticos de Lenin. 3. Bakunin contra todas las libertades, la Comuna Francesa y el comunismo ruso, la violencia es guerra y la guerra debe ser civil, Lenin, el anarquismo y los anarquistas, los padres políticos de Lenin. 4. Plejánov, la tortuosa personalidad de Lenin, el arma del crimen, un partido antiproletario, el empleado revolucionario de la empresa Lenin, el ayatolá Ulyanov, creación y funcionamiento de la Checa, la destrucción del proletariado por Lenin, por favor, la elegía del Soviet de Kronstadt, la economía de Lenin, ocurrencias, hambre y ruina, tierra y propiedad y libertad, la guerra del campesinado, los desertores del ejército rojo son los verdes, la guerra civil militar y la traición de Occidente, la masacre de la dinastía Romanov por la dinastía Lenin. Bueno, llamar dinastía a Lenin es una cosa tan ridícula. Lenin no tuvo hijos. ¿Qué dinastía puede tener, no? Órdenes directas de Lenin, el perro y la prospiedad posmoderna, el totalitarismo racista y genocida de Lenin. Racista y genocida de Lenin, por favor. Lenin, nuestro camarada, gran maestro, revolucionario profesional, ejemplo de lucha para todas las generaciones actuales y las que del porvenir de comunistas, era, todo el mundo lo conoce, un ferviente antirracista y por supuesto todo lo contrario a un genocida, ¿no? Siempre bregó por la paz y justamente por eso luchó toda su vida al socialismo, ¿no? Pero bueno, el señor Losardo vive en Narnia. El antisemitismo del antileninismo popular, la hambruna, los intelectuales, los curas y Lenin, las matanzas de rehenes cristianos, la primera teología de la liberación, Lenin a la conquista del mundo, la enfermedad de Lenin y Lenin como enfermedad, digamos Lenin como curación, ¿no?, de todos los males de la humanidad. La descosaquización del genocidio olvidado de Lenin, las listas negras de intelectuales de Lenin, el lento y retorcido camino hacia la muerte de Lenin, la pista del cianuro, las cifras de víctimas del comunismo, el negro cerebro de Lenin. Negro cerebro tiene este señor Losardo, ¿no? Otra vez acá las cifras de víctimas del comunismo, inflado, ¿no? Meten cualquier cosa en esos 150 millones de muertos. Bueno, en este caso hablaba de 100 millones. Se le quedaron 50 en el tintero, ¿no? Pero otros fervientes anticomunistas la inflaron hasta 150 millones. 4. Stalin y la guerra de España, la entrada del comunismo en España, Furet y los equívocos sobre la España de 1936, el papel del comunismo en la guerra civil, el comunismo no estaba solo en la Unión Soviética, largo reprende a Stalin por parlamentarista, el absurdo debate de las dos revoluciones comunistas,
la reconciliación nacional y el terror rojo traspapelado, el síndrome del estrés posbélico, Azaña y el problema nacional de 1978, la renovada historiografía cainita, España y Azaña, mis buenas y fracasadas intenciones, la masonería y el terror rojo, Azaña y el terror republicano antes de Paracuellos, los diarios de Azaña y la guerra del PSOE, Orwell y la leyenda rosa del Poum y Cataluña, Furet, contagiado de orwellismo, el homenaje a la verdad de Cataluña, cuando las autoridades abrazan el terror, Companys, la biografía alucinante de un alucinado, la dictadura del terror bajo Companys, el primer terror comunista bajo Companys, la muerte de Durruti, tal como me la contaron, la máquina del terror comunista, la destrucción del patrimonio artístico, la izquierda española descubre el separatismo, Juan Negrín, el mayor ladrón de la historia de España, Negrinete y Prietadillo en la República de Monipodio. 5. El eslabón perdido del Partido Comunista Español, Valentín González el campesino. El bolchevismo en Sierra Morena, la atracción de falangistas y anarquistas, las leyendas de Valentín González, la reaparición teatral de El Campesino, una declaración espectacular, el testimonio del campesino sobre el Gulag, lo que dijo Solzhenitsyn, lo que dijeron de Solzhenitsyn. 6. El Partido Comunista Español hacia la democracia, falsa democracia, ¿no? Porque fue la Constitución del 78 probablemente de España, ¿no? Que dio comienzo a esa falsa democracia de dos partidos políticos que se iban turnando en el poder, dos partidos que defendían que representaban a la burguesía proimperialista española, ¿no? Recuerdo de Santiago Carrillo y la obligación moral de los excomunistas, la sorpresa de la legalización del PCE y también del anticomunismo, el PCE del interior y el de Rumanía. Carrillo se legaliza a sí mismo, el país con la legalización y contra el comunismo. La verdadera historia de la legalización del PCE, la versión del anfitrión rumano sobre cómo se legalizó realmente el PCE, el mérito oculto del rey. 7. Che Guevara o el buitre Fénix, una chica en La Habana, morir y cerrar los ojos, Hungría, España y otras noches tristes, la vida privada y regalada del Che, un cadáver en la selva, frases mortales del Che. 8. Podemos o el comunismo después del comunismo, el caso francés o les invalides de la gauche historique, el comunismo triunfante de China a Cuba pasando por Washington, la elegía de Liu Xiaobo, la hambruna de Mao según Dicotter, Iglesias, un hijo político de la televisión, una continua apología de la violencia, la afinidad del comunismo y fascismo. Bueno, esto es una idea central en este tipo de intelectuales, entre comillas, es ligar al comunismo y al fascismo cuando fueron y serán enemigos mortales, ¿no? La antiidea de España, la resistencia a un comunismo nacional, cronología de un vértigo, postdata, España según Galdós, epílogo. Bueno, por fin acá llegamos al final de este bodoque, esta basura anticomunista. Por suerte todo tiene un final, ¿no? Epílogo. Del Austria de Mises a la España de Juan de Mariana, la inhibición moral de Mises, volviendo a Lenin, Hitler, Mussolini y Franco. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Poniendo a Lenin con esos miserables fascistas de Hitler, Mussolini y Franco, ¿no? Reivindicando el socialismo y olvidando el Gulag, el peligro rojo, los profesores, no los tanques. No, en realidad los profesores no son ningún peligro, los profesores que enseñan el comunismo. El peligro para la humanidad es este tipo de perrito faldero del imperialismo, los anticomunistas conversos como el señor Lozardo. Los Santos, perdón. Me cuesta recordar el nombre, el apellido de semejante basura. La eugenesia nazi y sus orígenes intelectuales. El problema esencial de la libertad es la propiedad. No, por supuesto que no. Justamente la propiedad privada de los medios
de producción es el principal problema de la humanidad. Digamos, el problema esencial de la humanidad, no de la libertad. La libertad en propiedad, Escotado y los orígenes de la propiedad. Bueno, Escotado es un rabioso anticomunista, amigote de este señor, ¿no? También otro converso. El catolicismo español del siglo de oro y la lucha por la libertad, la escuela de Salamanca y la escuela austríaca. La escuela española de economía, antes de Salamanca. Las curvas de Albarracín, dimensión de la escuela española de economía, vida de Juan de Mariana, el proceso contra Juan de Mariana. Tras la prohibición, la tergiversación, decálogo del padre Juan de Mariana, el valor añadido del español del siglo de oro. Recuerdo de los liberales de Albarracín, el comunismo es una desmemoria. Anexos. Mapa de los campos de concentración Gulag en la Unión Soviética, algunos métodos de tortura en la Cataluña de 1936. Checas en Madrid, clasificación de las checas, censo total de las checas de Madrid, Barcelona y algunas de las comunidades valencianas. Carta de Olga Novikova sobre el campesino en el Gulag, dificultades para la legalización del PCE, informe de inteligencia para la zarzuela. El nacimiento de Pablo Iglesias como estrella de televisión, debate con el autor en El gato al agua, 25 de abril de 2013. Datos básicos del régimen del 78 que quiere liquidar Podemos. Bueno, acá una breve digresión. Estaba viendo un video de los tres antimarxistas, John Illescas, Santiago Armesilla y Roberto Baquer, donde justamente decían que Podemos era el hijo pródigo, digamos, o fino o más fino de la Constitución del 78, que tiene algo de cierto, a pesar de que, bueno, lo plantean tres antimarxistas que trataron en un video en YouTube, en mi canal, explico que trataron de forma completamente abandonando el método del materialismo histórico, la naturaleza política de Podemos, ya que no analizaron cómo había nacido, ¿no? Cómo había sido el proceso de surgimiento de Podemos como el intérprete o el mejor intérprete del 15M, ¿no? En 2011. Y el señor acá anticomunista converso dice todo lo contrario, ¿no? Que Podemos quiere liquidar al régimen del 78, cuando muy bien los camaradas antimarxistas, los tres que había nombrado, explicaron que no, que Podemos justamente es la expresión más refinada, ¿no?, de la Constitución del 78, que tiene algo de bastante de cierto. ¿Cómo va a querer liquidar esa Constitución, ¿no?, en la cual se presenta como uno de sus principales defensores ahora en el gobierno, una coalición gubernamental con el PSOE, otro de los pilares de ese régimen de la democracia burguesa proimperialista española? Firmamento de los maestros olvidados de la Escuela de Economía Española, bibliografía, notas, créditos. Bueno,